Sí. Hola, bon dia. Aquest matí contem amb el científic José Ramón Alonso, que és doctor per la Universitat de Salamanca i actualment és catedràtic de Biologia Celular i director del Laboratori de Plasticitat Neuronal i Neuroreparació de l'Institut de Neurociències de Castilla i Lleó. La seva docència l'ha fet fonamentalment en la Universitat de Salamanca, on ha treballat en l'elaboració de diferents recursos docents i experiències educatives innovadores. Des del punt de vista de la investigació, la seva recerca s'ha centrat en la plasticitat neuronal, en la capacitat del cervell per a respondre de forma flexible enfront dels danys produïts per trastorns desenvolupats per malalties com l'autisme, lesions, drogues, etc. I la seva labor investigadora ha estat molt intensa perquè té en el seu haver ha publicat més de 140 articles científics en les principals revistes internacionals de la seva especialitat, ha publicat 21 llibres, 28 capítols de llibres, ha dirigit 15 tesis doctorals, ha sigut professor visitant en diverses universitats d'Alemanya, Estats Units, Itàlia, Xile, Dinamarca, etc. També és membre de diversos comitès editorials, avaluador científic de diverses agències nacionals i internacionals, consultor internacional en Latinoamèrica i en Orient Pròxim. I bé, degut a la rellevància de la seva tasca investigadora, ha estat nombrat doctor honoris causa per diverses universitats de Bolívia, Colòmbia i Perú. Ha rebut importants premis de recerca i divulgació, tant nacional com internacional. No me poso a citar-los perquè és que no terminaríem mai. També ha ocupat importants puestos de gestió, com ha estat rector de la Universitat de Salamanca, president de la Comissió Acadèmica Sectorial de les Universitats Espanyoles, etc. Bé, a banda d'aquest impressionant currículum investigador, José Ramón Alonso està molt interessat i implicat en la divulgació científica. Així, ell escriu freqüentment en diversos mitjans de comunicació, com El País, El Mundo, ABC, etc. I bé, nosaltres des de l'organització volem donar-li les gràcies per la seva disponibilitat des del principi de vindre ací a donar-nos una xerrada. Així que les dues conferències que donarà serà una sobre mitos sobre el cerebro i la neurociència i l'altra, després del descans per al cafè, el daño de la pseudociencia inocentes, los casos de la polio y el autismo. Jo estic segura que seran xerrades molt interessants i ens aportaran moltes dades científiques sobre el cervell i el seu comportament i ens permetran conèixer a través d'ell la realitat de lo que és ciència i lo que no és només pseudociència. Gràcies. Muchas gracias Isabel, muchas gracias Rafael, muchas gracias José, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo digo que estar en esta época con la playa ahí al lado y con el tiempo tan maravilloso que hace aquí y estar en un aula para aprender, pues es algo por lo que también quiero daros las gracias. Me gustaría que en esta mañana disfrutéis, que lo pasemos bien. Que espero contaros cosas, por un lado, muy sencillas, no es para especialistas, no hay que saber nada, creo, de biología ni de neurobiología, pero sí vamos a hablar de la estructura más compleja del universo, que es el cerebro humano. No hay nada parecido, no hay nada, es decir, el ordenador más complejo que tengamos, su complejidad es menor y su flexibilidad es menor que la de una única neurona. Y tenemos muchas decenas de miles de millones de neuronas. Y también voy a hablar un poco de ciencia y pseudociencia. Y ahí también yo creo que a veces como que nos vemos como bandos enemigos, ¿no? A un lado está la ciencia y en el otro lado la pseudociencia y peleamos por intentar conseguir que la sociedad de alguna manera vaya a nuestro terreno. Y según lo voy dando vueltas tengo la sensación que no es así, que todos vivimos en un amplio rango
y en un punto extremo está pues los científicos escépticos, si queréis, los que son más militantes y en ese aspecto más combativos. En el otro extremo están los magufos que creen en todo un mundo mágico sin ningún tipo de evidencias, pero creo que toda la sociedad está en ese gradiente en distintos puntos. Y la señora que tiene una frutería y tiene una estatuilla de San Pancracio donde le pone perejil, pues está en un punto de eso. Y mucha gente de ciencia que piensa que si tienes un cáncer y tienes una fuerte esperanza de que vas a mejorar y tienes más posibilidades de curarte, pues está en otro punto de ese extremo. Y lo que os quiero contar es que esto forma parte de nuestras vidas y que estamos moviéndonos en un mundo de creencias, algunas fundamentadas, otras no, y aunque yo os voy a contar pues, algunos de esos mitos o esos errores que hay, no quisiera que os quedarais con eso. O sea, os voy a hablar, creo, pues, de en torno a media docena de mitos. Yo tengo unos 100 mitos recogidos relacionados con el cerebro. Lo que quisiera es que de alguna manera fomentar en vosotros esa mirada crítica. Decir, las cosas son así, pero ¿de verdad son así? ¿Y esto quién lo ha dicho? ¿Y para qué universo lo ha dicho? Y eso es lo que necesitamos, porque los mitos, algunos les vamos desmontando, pero con la misma rapidez se reciclan, se cambian el nombre y vuelven a aparecer, ¿no? Bueno, me gustaría empezar con un pequeño experimento con vosotros, ¿de acuerdo? Y es muy sencillo, es para que empecemos la mañana trabajando aquí todos. 2 dedos, por favor. ¿Todos tenéis? ¿Sí? Bueno, ahora les cruzáis. Cruzados todos, ¿de acuerdo? Bueno, no lo hagáis todavía, pero lo que quiero que hagáis es cerrar los ojos con las 2 yemas, acercarlas a la punta de vuestra nariz cuando yo os diga y acariciáis la punta, ¿vale? Entonces, si mis poderes mágicos han conseguido que dejéis de tener una nariz y tengáis 2, lo que quiero es que con voz alta, para que vuestros compañeros sepan que la magia se ha producido, digáis 2, ¿vale? Vamos allá. ¿Funciona o no? 2 narices. Bueno, podéis probar en casa, no hay ningún riesgo, ¿eh? La magia desaparece en pocos segundos, pero este pequeño experimento que a mí me encanta, lo que quiere decir es que vuestro cerebro está continuamente interpretando el mundo y en eso puede haber errores. Y aquí vuestro cerebro está construyendo con la imagen que le llega de las 2 yemas una proyección de qué es lo que se está encontrando, pero lo está modificando. Bueno, como veis ahí, me gustan las redes sociales, porque creo que en estos temas, probablemente en todos, pero en estos es clave crear comunidades. O sea, no podemos trabajar solos, tenemos que hacer cosas, y por esto me encanta estar aquí, me encanta que haya gente como Rafael, Isabel y José que se quiten su tiempo personal para montar una cosa como esta. Bueno, ¿quién pensáis que de la gente que, por ejemplo, en Twitter en español es la persona que tiene más seguidores tuiteando en español? Futbolistas, magufos, nombres. Iker Jiménez. Más.
Belén Esteban. Venga, venga. ¿Nadie? Pues no habéis acertado. Es este señor, que tiene más de 9 millones de seguidores, incluso más que José Scientia, que está por aquí. Entonces, yo digo, pero lo que será importante, dices, es fácil ser uno de esos 9, pero ¿quién será los 8 a los que sigue el Papa? ¿No os parece que esa es la pregunta interesante en esto? Bueno, pues no os preocupéis porque yo os la voy a resolver. Son estos perfiles. Entonces, como veis, la comunidad del Papa es un poco particular porque son otros 8 perfiles suyos en distintos idiomas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que os animo es que me ayudáis a ver si consigo que el siguiente que siga el Papa o cualquiera y creemos comunidad, de verdad, ya ahora y hablando ya un poco en serio, en el ámbito de la divulgación de la ciencia, en el ámbito de la explicación de que la ciencia es mucho más interesante, mucho más sensata y mucho más divertida que las pseudociencias. Bueno, supongo que en la sala, como en todas partes, habrá creyentes y no creyentes. Esos son temas que respeto, por supuesto, al 100%. Pero yo digo, si existe un Dios, lo único que nos va a preguntar, si hay un momento, es qué hicimos con los niños. Esa es mi opinión personal. Todo lo demás me parece menos importante. Y por eso yo estoy también convencido de que vivimos en el mejor mundo que ha existido. Evidentemente tenemos muchos problemas y nos quedan muchas cosas por resolver y algunos problemas se agudizan, pero hay una cosa que es que en estos momentos que muera un crío es una tragedia extrema, mientras que no hace tanto tiempo era parte de la realidad. Pero si habláis con vuestros abuelos, es muy normal que en sus familias, y os digo, no os estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de vuestros abuelos. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál pensáis? Yo soy cajaliano, ya os lo... Es como lo de los alcohólicos anónimos. Me llamo José Ramón Alonso, soy cajaliano. Bueno, ¿cuál pensáis que cuando a Cajal le dieron el premio Nobel, que es un poco más de hace 100 años, que era la esperanza de vida en España? Para que os hagáis una situación, España había perdido todos sus restos de su imperio, habíamos perdido Cuba, Filipinas, Puerto Rico en nuestra guerra contra los Estados Unidos y casi perdemos a Cajal también ahí, pero entrábamos en el reparto de África. Nos dieron unos trozos que no eran muy de allá, pero os quiero decir, éramos una potencia europea, que era el continente dominante, de tipo medio. No éramos ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, pero estábamos ahí. Esperanza de vida en nuestro país. 50, 45, 35, como sigáis bajando, 50, 58, 60, 65. La esperanza de vida era 34,9 años. O sea, el que ha dicho 35 se lleva la porra que tenemos ahí preparada. 34,9 años implicaban que en las inclusas de Madrid, y era Madrid y no Salamanca, 4 de cada 5 niños morían antes de cumplir un año. En todas las familias, prácticamente sin excepción, morían hijos. Y era algo, os iba a decir, asumido. Era ley de vida, decían. Era la decisión de Dios, lo que queráis llamarlo. Y entonces eso, afortunadamente, lo hemos dejado atrás. Salvo en algunos casos. Esta cría murió ayer, en Australia. Murió de una cosa que muchos hemos tenido o hemos visto en nuestros hijos, que era una infección en el oído. Bueno, pues les duele mucho, es fácil verlo, porque si les aprietas un poco y pegan un berrido, antes que tiene una infección en el oído. En general funciona muy bien, se cura con antibióticos, pero los padres no creían en la medicina moderna, le trataron con homeopatía, la infección se extendió, tuvo una meningitis, ya la llevaron al hospital y desgraciadamente ha fallecido ayer. Entonces, os quiero decir, los temas que estamos viendo son parte de nuestra realidad cotidiana.
cuando hablemos la segunda charla de vacunas, pues vamos a comentar también algunas de estas cosas. E insisto, es decir, yo quisiera que no creyerais en una cosa porque lo haya dicho yo o cualquiera de vuestros profesores. Esto no es cuestión de fe. Esto es cuestión un poco de análisis, de pensamiento racional, de buscar datos, de buscar fuentes, ver si son fiables o no son fiables. Bueno, sobre el cerebro hay muchos mitos porque nos damos cuenta de su importancia y este es uno de nuestros mitos, que es que somos la cumbre de la creación, las otras especies se extinguieron sobre todo por los dolores de espalda porque iban encorvados siempre, es que empiezan con el mono y luego van así de mala manera, entonces pues eso es muy poco sano y morían porque les dolía la espalda. Bueno, no, es mentira, pero siempre vemos la evolución como algo creciente, como algo en superación continua, y uno de esos mitos es que el cerebro nuestro es el más grande que hay o que ha existido. No es verdad. El cerebro más grande que hay en estos momentos es el de una ballena, y de los que han existido, si nos centramos en los humanos, los neandertales tenían un cerebro más grande que el nuestro. Y es interesante porque con los datos que tenemos, que son los mismos, esta es la imagen primera que hubo de un neandertal. ¿Qué pinta os da? ¿Tío listo? A ver. ¿Cómo? ¿Un gorila? ¿El primo de? ¿El primo antepasado? O sea, yo la imagen que me da es primero un mono, o sea, un mono, y con un cierto componente de agresividad. Un ser peligroso. ¿Vale? Si vemos cuál es otra reconstrucción también muy primitiva de las primeras, este es un neandertal. Con esos cráneos sabemos que tenían muy poca barbilla. ¿Qué imagen os da? ¿Os acostaríais con él? Bueno, veo alguna que cree que sí. Siempre hay esperanza para todos. Bueno, con los mismos huesos, las reconstrucciones que hacemos ahora, os traigo algún ejemplo. Esta es una mujer neandertal. Este es un niño neandertal. Y este es un abuelo neandertal. ¿Qué os quiero decir? Con los mismos datos construimos. Y construimos imágenes. Y construimos imágenes usando de partida nuestros prejuicios, nuestros errores, las cosas en las que creemos. Y si nos creemos que ninguno puede competir con nosotros, que somos los mejores, que todo lo demás es inferior a nosotros, y ahora ya os lo he contado con los neandertales, pero luego hablaremos un poco de las razas, y es también algo sobre lo que tenemos prejuicios. Bueno, más cosas. Este cráneo, en el siglo XIX, generó una enorme polémica en Nueva York. Lo llevó a una sociedad científica, a un grupo de gente inteligente e interesada, como podemos ser los que estamos aquí en esta sala. Evidentemente era una trepanación y el dato, la polémica fue porque este cráneo se había encontrado en una excavación en Perú. En esos momentos, en Nueva York, cuando a alguien le hacían una operación en el cráneo para hacer algo en el cerebro, morían 9 de cada 10. Entonces, para un científico, médico, aunque sea finales del 19, moderno, que unos salvajes que no tenían ni cuchillos de metal, que lo hacían con cuchillos de piedra, pudiesen operar una cabeza. Aquí, si lo miras en un microscopio, se ven muy bien las señales de cicatrización. ¿Sabes? Ese hueso ha empezado a crecer para cerrarse. Por lo tanto, esta persona ha sobrevivido a la operación.
algo que en los mejores hospitales de Nueva York, lo que os digo, 1 de cada 10 sobrevivía. Entonces, me gusta la historia, pero en el mundo actual sigue habiendo trepanaciones. Y parte de nuestros prejuicios es decir, bueno, pues dices, ¿y dónde hay trepanaciones? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo la gente es tan loca? Bueno, pues por un lado hay unos aspectos culturales y hay algunas culturas tradicionales en África que defienden que es una forma de que los espíritus malignos salgan del cuerpo. Hay que hacerles un agujero de salida para que puedan escapar. Pero en 2 de las últimas elecciones parlamentarias en el Reino Unido, en Gran Bretaña, ha habido un partido cuya única línea programática es que la Seguridad Social pagase las trepanaciones. Tal como os lo cuento. Y tuvieron, creo, 100 y pico votos en la primera votación y 200 y pico en la segunda, lo que es una progresión un poco preocupante, ¿no? Si siguen unas cuantas elecciones a ese ritmo de mejoría, pues nos podemos ver en una situación peligrosa. Bueno, la cosa que a mí me hace gracia es que se hacían ellos mismos las preparaciones con una Black & Decker. Sí, sí. Y es parte del mundo en que vivimos. Pero después de esto, que es medio histórico, porque llevamos haciendo 3000 años trepanaciones. Hay un cráneo en Jericó, se calcula unos 2000 años antes de Cristo, que tiene 5 o 6 trepanaciones, de las cuales varias están cicatrizadas. Y es parte de nuestra historia. Pero seguimos haciendo muchas cosas que tienen esa mentalidad de expulsar lo malo, haciendo cosas desagradables con nuestro cuerpo. Bueno, más cosas. Por primera vez, en el mundo de la neurociencia, el cerebro lo comentan por primera vez los egipcios. Los egipcios hay un papiro maravilloso que es de un médico militar. Y entonces las guerras, aunque sea muy triste, han permitido avanzar mucho el conocimiento, porque hay mucha gente con heridas y con heridas en la cabeza. Y entonces el médico militar, que debe ser un tío inteligentísimo, un tío muy normal pero muy práctico, lo que hace es a los enfermos que le traen separarles en 3 grupos. Y dice, estos se van a morir. Estos hay que dejarlos en manos de los dioses, y este tercero es los que vamos a intentar hacer algo. Y el criterio tiene su lógica. Por ejemplo, hay una serie de todos estos... plantea medicinas. Entonces, si lo que tienes es un espíritu maligno, pues las medicinas muchas veces están basadas en hacer que tu cuerpo sea desagradable. Y por eso muchos de esos conjuros, estas cosas de brujas, todas esas pseudomedicinas utilizan excrementos, utilizan cosas por el estilo, porque hace que tu cuerpo huela mal, sea desagradable, y con un poco de suerte ese espíritu maligno se vaya a otro sitio más agradable. Pero también hace cosas que tienen sentido. Y algunas de las cosas que tienen en estos momentos sabemos que son principios activos, o sea que quizá pudiesen curar. Y explica cosas tan llamativas como que le den un golpe en el lado derecho de la cabeza y que el soldado se le ha paralizado el brazo izquierdo, por primera vez. Pero yo os digo, hay mucha magia. Sigue habiendo muchos dioses y espíritus pululando por ahí. Pero Hipócrates, que es un tío que se dedica a hacer Erasmus, porque su padre tiene pasta, y entonces el padre le dice, yo en lo que voy a invertir es en tu formación. Yo habría que hacer un pequeño monumento al padre de Hipócrates. En vez de decirlo, me lo voy a gastar en concubinas y en pirámides. Dice, no, te mando a que te formes con los mejores médicos que haya. Y él, que es de una isla muy pequeñita, le manda a los centros principales donde están los mejores médicos. Hipócrates aprende y tiene luego la otra cosa que también nos toca a todos los jóvenes, hace otra cosa muy importante, que es desaprender. De todo lo que ha aprendido, luego se da cuenta que tiene que borrar cosas, que hay cosas que no se las cree, o que su experiencia le dice que no funcionan, aunque se las hayan dicho los mejores sabios de su época. Pero con el cerebro dice esta frase que me parece maravillosa, que es, os lo leo, supongo que se lea, los hombres deben saber que del cerebro y solo de él vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa y también el sufrimiento, el dolor y los lamentos.
y por él adquirimos sabiduría y conocimiento, y vemos y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo que es amargo. Y por el mismo órgano nos volvemos locos y deliramos, y el miedo y los terrores nos asaltan. Es el máximo poder en el hombre, es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el aire. Es maravilloso porque es de hace 2500 años y se puede suscribir prácticamente palabra por palabra, tanto en la salud como en la enfermedad, en las paranoias, aunque hay muchas cosas que todavía no tengan nombre. Y dices, y todo esto, no muchos años más tarde, se derrumba, lo perdemos. Dices, ¿y quién es el culpable? Es este señor, que es probablemente el más inteligente de su mundo y de muchos mundos, que es Aristóteles. Aristóteles es el padre de la biogeografía, de la taxonomía, de la anatomía comparada, escribe de retórica, de teatro, de filosofía, de ética, y sin embargo desmonta esas ideas anteriores y dice que eso no está en el cerebro, sino que está en el corazón. Que el corazón es el órgano importante, que es el órgano de los sentidos. Pues todos que el 14 de febrero dibujéis un corazoncito para decir a alguien qué tengo que hacer. Nada, pon algo un poco más alto. No, eso no se escucha. Sí. Bueno, todos los que el 14 de febrero dibujáis un corazoncito para decirle a tu churri que la quieres mucho, sois un poco magufos. Porque eso no reside en el corazón. Y el dibujito ese del corazón que hacéis es exactamente de la Edad Media. Del siglo XII, XIII y XIV dibujan ese corazón simétrico que todos conocemos. Y eso llega a nuestros días. Y cuando decís a alguien que esto te ha roto el corazón porque te has llevado un disgusto, Aristóteles. Y cuando le dices a alguien que algo te hace hervir la sangre, Aristóteles. Porque dices, ¿cómo un tío tan listo como Aristóteles piensa que es el corazón y no el cerebro, donde residen los sentimientos? Es interesante porque Aristóteles es el primero que hace algo parecido a una disección. Entonces, ¿cómo cambia lo que Hipócrates había llegado prácticamente de observar gente y poco más? ¿Por qué lo desmonta? Y tiene su lógica. Y es o sea, que a veces cuando hablamos de los antiguos como que estos son los ignorantes y nosotros somos los listos, no es así. Aristóteles lo hace muy bien. O sea, él dice, el corazón está en el centro del organismo. Y piensas que el sitio clave tiene que estar en el centro, es parte de nuestra mentalidad, mientras que el cerebro está en un extremo. Luego, las comunicaciones del corazón se ven muy bien, mientras que las del cerebro, todas esas pequeñas terminaciones nerviosas no se ven. Más cosas. Él hace disecciones. Disecciona hasta un elefante que debe morir en algún zoológico que tendrá algún rico y le estudia. Imaginaos lo que tiene que ser la disección de un cadáver de un elefante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el cerebro, al estar en la cabeza, en un extremo, se enfría mucho antes. Entonces, cuando él hace esas disecciones de cadáveres o de lo que compra en el mercado, los cerebros están fríos, mientras que los corazones, al poco tiempo, está todavía en una zona mucho más protegida, está caliente. Y el calor y la sangre es el símbolo de la vida. Entonces, cuando Aristóteles dice, o las expresiones que usamos, ¿no? Alguien ha matado a alguien a sangre fría. No, hombre, la sangre tenía 37 grados. Pero forma parte de nuestra vida. Es decir, sangre como algo símbolo místico casi de la vida, calor, mientras que el frío, y lo vemos, es decir, es que he tenido una recepción gélida. ¿No? Probablemente la temperatura era agradable, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, Aristóteles piensa que la mente es algo físico y que solo podemos estudiar, pero el punto clave es que nos redirige hacia el corazón. Bueno,
Esto es de la Edad Media. Es un grabado donde vuelven ya un poco hacia el cerebro, y hay cosas que son curiosas. Fijaros lo que sucede aquí. Desde el oído, desde la vista, desde el gusto, desde la nariz, nos llega toda esa información, confluye en un punto. ¿Sabéis cómo llaman a ese punto? ¿Cómo lo llamaréis vosotros? Si sois los primeros que diseñáis esto, dices... Receptor. ¿Son sentido, sensorial? Bueno, ¿sabéis cómo lo llaman los de la Edad Media? Lo llaman el sentido común. Porque es donde se ponen en común todos los sentidos. Y entonces toda esa información que llega al sentido común pasa a otra cámara. Recoges todo eso e imaginaros, al final el cerebro siempre lo explicamos con lo que tenemos sofisticado. Esto es la imagen de un taller medieval, estoy convencido. Y entonces esa parte del taller donde se trabaja con toda esa información la llaman con un nombre muy curioso que es cognitio. Que de ahí viene nuestra cognición, los procesos cognitivos, que es como el pensamiento. También lo llaman en algunos sitios inteligencia. Y luego, si tú tienes un taller con todo eso que has trabajado, ¿qué es lo que haces? Lo guardas en el almacén. Y el almacén, que es esta parte final, no sé si lo leéis, lo llaman memorium. Entonces, cuando seguimos hablando de sentido común, cambiado un poco, o seguimos hablando de memoria, es porque alguien en el siglo XIII, probablemente en un monasterio, en la enfermería de un monasterio, dibujó cómo era esto. Pero si os dais cuenta, hay una cosa curiosa, y es que para esta época, lo importante de los cerebros son los ventrículos, los huecos. Mientras que el resto del cerebro, si os dais cuenta, lo ponen ahí un poco como por el borde, rellenando el tejido. ¿Por qué? Porque lo importante eran las cosas, no sé cómo, lo que llamaban los espíritus. Cosas que no tenían una trascendencia física. Etéreas, perfecto, gracias. Entonces, los espíritus se movían por estas cámaras. Y hay muchas cosas relacionadas con la mente que las seguimos dando ese criterio espiritual. Y los químicos que estáis aquí, los espíritus también tienen eso como ese sentido de cosas etéreas, flotando, destilados, como las esencias, y eso sigue de alguna manera presente en algunas... Sí, bueno, tienes gusto, oído, esto es olfato y la vista. Nos faltaría el tacto, pero al ser de la cabeza, aunque bueno, también tendrías tacto en cualquier parte. No, yo creo simplemente la idea de cavidad. Entonces, sí. Entonces dices, ¿quién pensáis que es la persona que marca la inflexión entre todas estas teorías medio mágicas y el mundo moderno? Pero persona. No. Da Vinci es muy bien, Da Vinci. Entonces, os voy a enseñar un dibujo de Da Vinci. Este. Es un corte de una cabeza, los ojos, los nervios ópticos, esto serán un poco las orejas y los nervios ópticos, pero fijaros que dibuja las tres cámaras, las tres mismas esferas donde se mueven los espíritus, pero Da Vinci es alguien que no aguanta quieto, que no para, está continuamente explorando, buscando. Y entonces un día le dicen a Da Vinci que el león que tiene los Medici en Florencia ha muerto. Y él dice que me lo den. Y se lleva el león. Y entonces Da Vinci es un escultor. Y para hacer esculturas de bronce, la técnica que se hace, que él utiliza, es lo que se llama la cera perdida. ¿Qué quiere decir? Tú tallas tu caballo en cera, lo recubres, imaginaros, con yeso, y entonces lo calientas. Y al calentarlo, os lo estoy contando de una forma
que algún experto en escultura me tiraría alguna piedra, pero más o menos es la base. Lo calientas y entonces la cera se pierde, gotea y sale. Entonces te queda el molde hueco donde ahora ya puedes echar el bronce. ¿Vale? Entonces, Leonardo hace eso con el cerebro del león. Le mete cera para ver cómo son los ventrículos. Y él es el primero que se da cuenta que no son así, sino que son así. Esto es el cerebro del león dibujado por Da Vinci, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, esto es cuarto ventrículo. Esta es la imagen real. Y entonces, en ese momento clave de la humanidad, se dan cuenta que lo que llevan repitiendo tiempo es posible que no sea cierto. Es posible que nos hayamos tragado muchas cosas porque me la dijo mi profesor de biología celular. ¿Vale? Y entonces eso genera un cambio que el siguiente en este mundo en el que os estoy acompañando es este señor, que es Vesalio. Vesalio, ¿qué es lo que hace? Estudiar cadáveres. ¿Por qué hay cadáveres? Gracias a los políticos. ¿Y por qué? Pues primero, porque hay guerras y entonces hay muchos soldados que mueren, gente joven, y ahí un cirujano puede hacer un poco lo que quiera. Y en segundo lugar, porque hay que castigar a los criminales. Y a veces el castigo de la muerte para algunos crímenes no les parece suficiente. Entonces vamos a hacer que el castigo sea aún más terrible. No solo te vamos a matar, sino que luego te vamos a descuartizar. Y vamos a tirar tus restos. Con lo cual, las posibilidades que tienes de llegar en buenas condiciones a la resurrección de la carne puede que estén un poco complicadas. Y entonces lo que hacen es una mezcla de cosas. Se dan cuenta que los buenos médicos tienen que estudiar cadáveres. ¿Cómo vas a ser un cirujano y solucionar que a uno le han clavado una lanza si no sabes lo que hay dentro? Bueno, entonces Vesalio se pone a hacer disecciones y se encuentra con que los libros están plagados de errores. En su primer libro, la fábrica del cuerpo humano lo llama, encuentra 200 errores. Imaginaos que son 200 errores frente a los mejores libros que existen en ese momento. Y eso cambia la forma de pensar, porque de repente surge, y yo por primera vez, un pensamiento crítico. Es posible que los mejores sabios estén equivocados. Es posible que lo que me han dicho siempre no sea verdad. Lo tengo que ver con mis propios ojos, dice Vesalio. Y si no, no apostaré por ello. Bueno, sigamos. La religión sigue presente. El alma sigue presente. ¿Qué es eso del alma? Se va uniendo cada vez más a eso de la mente. Como que fuese una parte... Entonces, Descartes, que también es una persona muy interesante, es el primero que habla de un dualismo entre mente y el cuerpo. Está el cuerpo y luego la mente sería algo, como uno es espíritu que se mete en el cuerpo, que es el que le da de alguna manera la personalidad, y si se va el alma, el cuerpo no puede seguir viviendo. Entonces, intenta localizarlo, intenta localizar el alma, y es algo a lo que hemos dedicado siglos. Y entonces llega también, ya van confluyendo, por un lado el pensamiento racional. ¿Qué dice el pensamiento racional? Joder, si tú tienes no puedes tener dos almas, porque podría haber conflictos. Y por otro lado tienen ya claro que eso está en el cerebro, no puede estar en el corazón. Entonces, en el cerebro, ¿qué es lo que pasa? Que casi todas las estructuras son simétricas, de casi todo tenemos dos. Y por eso apuesta por la pineal, porque es de las pocas cosas que tenemos una. Está justo en el centro, parece que está muy rodeada, el criterio de centralidad es clave, las capitales de muchos países europeos se ponen en el centro geográfico. ¿Y qué es lo más sofisticado que hay en esos momentos? Lo que a Descartes le llama la atención es que el rey tiene autómatas en los jardines. Y los autómatas son pequeños robots que son capaces de, cuando llega alguien, coger y fumar un cigarro y quitarse el sombrero y hacer una reverencia. Con lo que da, todo el que entra aquí se queda asombrado del poder del rey de Francia, de su dinero, de su cultura, de su capacidad. Y entonces,
eso que es el modelo más sofisticado, por eso ahora en nuestra época cuando hablamos del cerebro lo comparamos con ordenadores, porque es lo más sofisticado que tenemos. Pero Descartes en su época eran aquellos autómatas de los jardines del rey. Y entonces esos autómatas funcionan por tuberías y válvulas. Y entonces él encuentra tuberías y válvulas y lo que hace la pineal con estos movimientos es cerrar y abrir y actuar como una válvula para el paso de esos espíritus. O sea, todo va conectándose de una cosa a otra. Bueno, seguimos avanzando y los físicos nos empiezan a descubrir partes del mundo. Y nos descubren, por ejemplo, la electricidad. Y con esos cadáveres que los sabios gobernantes les dan a los investigadores, pues empiezan a darles descargas. Y a un cadáver fresco tú le das una descarga y puede hacer cosas como... Imaginaros. O sea, hay escritos diciendo que en caso de que con la electricidad les revivan, hay que volverles a matar. ¿Vale? Pero al mismo y luego se hacen espectáculos, que es otra cosa. Ayer hablábamos del hormiguero y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte, entonces, imaginaros lo que es coger al cadáver y delante de un público que ha pagado una buena entrada, empezar a darle descargas y que el cadáver haga en la mesa y se ponga de pie, o se enderece, o abra el ojo. Entonces, y al mismo tiempo que con la electricidad, esto es del magnetismo. Y se empieza a hablar de la influencia del magnetismo, y Mesmer, que es un poco pues esto que se llama el mesmerismo, que va por todas las cortes y convence a la gente, por ejemplo, del poder magnético de los árboles. Y decís, joder, vaya tontería, el poder magnético de los árboles. Bueno, pues a una amiga mía, mayor, una señora de 75 años, su psicóloga le ha recomendado que vaya a abrazar árboles. Ahora. ¿Vale? Entonces, lo que os digo, está en nuestro mundo. Y entonces dices, bueno, es que su amiga será una... no sé, lo que sea, es muy maja. Pero las pulseras magnéticas están... Bueno, pero es que esta señora, no hay más que ver la cara, como me dicen aquí delante. Bueno, os pongo más ejemplos. Pulsera magnética y una de nuestras ministras más recordadas, pulsera magnética, que estudió aquí, me dicen aquí. Bueno, esto es mesmerismo puro y duro. Es influencia del magnetismo y que vamos a curar enfermedades con imanes. Y lo seguimos creyendo en la actualidad. Y esto es un negocio formidable. Porque en todos estos temas hay que buscar la pista del dinero. O sea, esta tarde si hablamos, bueno, esta tarde, no, luego en la siguiente charla, si hablamos algo de autismo, imaginaros mi situación. Yo trabajaba en autismo y me llama un padre y me dice, mira, soy el padre de un chaval que tiene autismo, le estoy dando una dieta especial. ¿Y qué opina usted? Digo, bueno, pues que los estudios científicos que se han hecho sobre las dietas no han encontrado diferencias. Ya, pero mi hijo mejora. Suele ser así. Digo, sí. Digo, ¿qué años tiene su hijo? Tiene 6. Digo, mira, pues es que normalmente cuando los del cole se le conocen y se manejan, usted sabe tratar, dice, no, es que en general todos mejoran. Digo, y la ciencia lo que hace es coger 200 y darles esa dieta y coger otros 200 de la misma edad, de la misma zona geográfica, de los mismos coles, y no darles la dieta y comparar. Y entonces esos llegan. Ya, pero es que yo por mi hijo hago lo que sea. Digo, sí, lo entiendo perfectamente. Dices, ya, pero es que tengo un problema y es que he hipotecado el chalet para poder pagar la dieta, la casa donde vivimos, y se me está acabando el dinero porque la dieta es muy cara y tal. Digo, mira, es que le digo que es que no hay ninguna evidencia que apoye esta dieta.
Ya, pero es que he mandado unos análisis y entonces él tenía muchos metales pesados y con la dieta se le han reducido. Digo, bueno, ¿le importa mandarme una foto de los análisis? Y sí, ahora mismo se la mando. Me la manda y los análisis los hace la misma empresa que vende las dietas. En este país. Imaginaros lo que es la angustia de alguien que se ve que va a perder la casa y que porque su hijo le necesita a él. Y los desalmados que se aprovechan de ese amor a un hijo y que encima tiene una discapacidad para sus negocios. Bueno, más cosas. Luego, este es otro tipo muy interesante, Gall. Gall lo que hace son los frenólogos. Frenos es mente, logos es estudio, tratado. Entonces, ellos estudian la mente. Entonces, ¿qué es lo que dicen? O sea, la ciencia va avanzando, entonces dice, oye, tenemos funciones en el cerebro, entonces, si tú tienes una función muy desarrollada, pues esa zona cerebral es posible que será más grande. Es como si dices, si tú eres el del butano, pues tienes los brazos como Schwarzenegger en sus buenos tiempos, porque estás todo el día levantando botellas de butano. Entonces dices, si tú eres... define 27 áreas cerebrales. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta mucho la música, tienes la zona cerebral de la música muy desarrollada. Si tú eres alguien muy generoso, tienes la zona de la generosidad muy desarrollada. Si tú eres, en cambio, un rácano, pues esa zona la tienes muy poco desarrollada. Y entonces, eso lo puede ver palpando las cabezas. O sea, la idea de los frenólogos es que yo toco la cabeza, entonces si tienes una zona, puedo decir, este tiene muy desarrollada la zona del amor. Y entonces es alguien que se enamora mucho. Entonces, Gall está continuamente tocando cabezas de gente y buscando a gente que sea muy extrema, genios y criminales, para ver las zonas negativas en los criminales y en la gente. Eso, pues hay una pelea por conseguir el cráneo de Haydn, porque es en esos momentos el músico más respetado de Europa, para ver cómo tiene el área de la música. ¿Vale? Entonces, la frenología se desprestigia por un científico. ¿Por qué? Porque tiene en su casa, es algo también curioso, tiene cerebros en casa. Y entonces, el principal discípulo de Gall sabe que tiene el cerebro de Laplace, que es uno de los grandes sabios, y entonces pues va a uno de estos salones, y va a que le enseñen el cerebro de Laplace. Y el otro le hace una trampa. En vez de darle el cerebro de Laplace, le da el cerebro de un discapacitado. Y entonces él, en ese cerebro, que supuestamente es el de Laplace, empieza a elogiarle todas las cosas que explican el genio por todo el desarrollo y todo lo que ahí ve. Y entonces luego el otro, delante de toda la gente, descubre la tostada. Dice, no era el de Laplace, era el del tonto del pueblo. Y entonces la frenología desaparece, pero continuamente yo digo que la frenología actual son los genes. Y encontramos genes para todo. Para la infidelidad, para el consumo de drogas. Si buscáis en Google el gen D, creo que te sale, en la última vez que lo miré, 144.000 cosas. O sea, prácticamente cualquier condición humana, si tú buscas el gen D, vas a encontrar o estudios o páginas web o alguien que lo defiende. Y es un poco pues este mismo tipo de criterios. Bueno, estas son las zonas que distinguen y lo vamos haciendo cada vez más científico. Entonces, estos son estudios sobre el cráneo. Y entonces hay una idea, dices, bueno, pues si tú tienes la cabeza grande, tendrás más cerebro, ¿sí o no? Y si tienes más cerebro, pues serás más inteligente. Entonces, en las ferias y fiestas, como decimos, las ferias en hogueras, pues la gente, los científicos ponen un stand donde les hacemos un estudio de su cabeza. Y la gente va para que le digas, eso, pues esta persona o este niño
va a ser muy bueno para no sé qué. Y a veces tengo la sensación que lo que hacemos con los estudios psicológicos, estos del cole, de este niño va a valer muy bien para temas, tal, pues que no son tan diferentes. Bueno, aquí lo que hacen es intentar justificar el propio racismo. Entonces aquí lo que veis es un blanco que no se conforma con poner a cualquier señor, sino que utilizan la estatua del Apolo de Belvedere, y este es el supuesto cráneo de un blanco, de un europeo. En teoría este es el de un negro, pero no solo es racista, sino es tramposo también. Nadie tiene un prognatismo como el que se ve aquí. Pero lo necesitas para llegar a lo que quieres demostrar, que es que este es intermedio entre el del griego y el de un chimpancé. Ningún chimpancé tiene esta capacidad craneana, ninguno. Pero consigues que tus prejuicios tengan un respaldo científico, supuestamente. Esto no para ahí, esto es siglo XIX, pero lo que os enseño ahora es siglo XX. Esto es un estudio morfométrico de cerebros donde, bueno, aquí hay dos estudios, pero bueno, círculos blancos son hombres blancos, cuadrados blancos son, no, aquí, círculos blancos, hombres blancos, círculos negros o cuadrados negros, hombres negros. Y le dijo, todos los que sois, una correlación perfecta, yo hago una línea y se demuestra lo que quiero demostrar, que es la superioridad del hombre blanco sobre el hombre negro. ¿Vale? Lo que pasa es que los que trabajamos en investigación, tú ves esto y dices, estudios en humanos, tal, tal. Las dos palabras que yo creo que diría el 90% de demasiado bueno. Los datos son demasiado limpios. ¿Vale? Entonces, siglo XX, siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que hace el investigador? Uno dice, vale, pero lo quiero revisar. Y lo quiero revisar con una pequeña diferencia con el estudio que has hecho. Este señor va a coger y va a etiquetar todos estos cerebros. Y yo no voy a saber si el que me das es de un blanco o un negro. Solamente esa pequeña diferencia. Y el nuevo estudio es este. Esta es la línea que separaba antes y ahora veis. Y si os dais cuenta es totalmente indistinguible. Entonces la ciencia es fundamental también para esto, para ver si lo que se ha hecho, porque hay muchos estudios. Entonces de cualquier cosa, de las dietas, se apoyan en que hay 4 estudios que dicen que la dieta es eficaz. Pero resulta que luego cuando lo revisas hay 200 que dicen que es falso. Entonces es importante también que sepáis distinguir la fuerza de las fuentes. ¿En qué revista está publicado? ¿Qué se ha hecho después de esto? ¿Cuántos datos tenían? Luego, cuando hablemos del siguiente tema, os contaré de lo del autismo, cómo se hizo, ¿no? Bueno, el mejor científico de la historia es Darwin, punto. Y el que quiera discutirme, estos señores que vienen aquí con Newton y con ni se os ocurra, Darwin. ¿Y por qué? Porque Darwin cambia nuestro sitio en el mundo. Nos demuestra que somos una especie más, que hemos evolucionado, que no se puede entender eso de hechos a imagen y semejanza. ¿Imagen y semejanza de quién? ¿Cómo? ¿El que somos ahora o el que éramos antes? Vale, entonces, es enormemente rompedor, y por eso tarda tantos años en escribirlo, porque yo creo que Darwin tenía miedo. Sabía que iba a ser atacado de una forma virulenta y tenía que tener todos los flecos sueltos atados. Y afortunadamente surge Wallace, que le obliga a publicarlo, porque si no, lo mismo habían quedado sus papeles ahí en su casa, ¿no? Entonces, dentro de las evidencias que él tiene que buscar, son cosas que se piensen, que sean muy exclusivas del hombre y que aparezcan en otras especies. Es uno de esos flecos que él tiene que atar. Y entonces una de las cosas que hace es, esto es un dibujo de uno de sus libros, es que algunas de las cosas de los sentimientos que consideramos humanos aparecen también, por ejemplo, en el chimpancé del zoológico de Londres. Y es otra cosa de la que tenemos que ver, que es decir, que si hacemos una lista de las cosas que decimos exclusivas de los humanos, esa lista cada vez es más pequeña
y cada vez tiene más excepciones y al final yo tengo la sensación que va a quedar en nada. Nada es exclusivo de los humanos. El lenguaje, pues se comunican las ballenas, los delfines, herramientas. Tengo un amigo que tiene una huerta y las urracas, tiene un nogal, las urracas cogen las nueces y al lado va una carretera y las dejan en la carretera. Y pasan los camiones y las revientan y luego bajan las urracas y se lo comen. Parece alucinante, porque eso es planificación. Y en un pájaro, o sea, que no estoy hablando de un chimpancé, en un pájaro. Planifica y sabe que llevando allí no tiene que andarse preocupando de intentar picar la cáscara de la nuez, no, que es que se la van a dejar como una tortilla. Y me parece de verdad, o sea, y ejemplos de esos hay continuamente. Bueno, ya vamos avanzando. Broca es un médico y le llevan a un paciente que de repente ha perdido la capacidad de hablar. Solo dice una palabra, solo dice tan. ¿Sabéis cómo le llamaban al paciente? Tan. Entonces, el paciente muere poco después y Broca hace una autopsia y ve que tiene un derrame en esa zona. Y que esa zona, pues ahora la llamamos el área de Broca y es la que se encarga de mover los labios, la lengua, las cuerdas vocales, la que nos permite hablar. Y entonces empezamos a entender cómo funciona el cerebro. Empezamos a entender pues que si hay una lesión puntual, localizada en ese punto, esa persona deja de hablar. Y luego surge esta historia que es también muy llamativa. Imaginaros, es la época esta que hemos visto en las películas del oeste cuando se están haciendo las líneas de ferrocarril en los Estados Unidos. Entonces, para hacer una vía, tú lo que tienes que hacer es tienes que volar rocas para que puedas tender los rieles. Entonces, este es el capataz de una cuadrilla y lo que hacen es hacer un boquete con una barrena. En ese boquete meten pólvora, luego la pólvora la tapan con un poco de arena y con esa barra que veis ahí lo golpean para que la pólvora esté comprimida, entonces le ponen una mecha, eso estalla y vuelan. Bueno, parece que estaba charlando, debía ser español, y se le olvidó poner la arena y golpeó directamente sobre la pólvora. Saltaría alguna chispa y aquello explotó. Entonces, la barra esta la atravesó por debajo del pómulo, por aquí, y le salió por aquí, que es lo que veis aquí. Esto es una reconstrucción hecha hace unos años. Bueno, sorprendentemente, porque es 1860 y tantos, porque están en medio del campo, porque le suben una carreta y le llevan a un pueblo, porque no hay antibióticos, ¿verdad? Este señor vive. Está 2 meses entre la vida y la muerte, en coma, se recupera, tiene una infección enorme, pero hay muchas cosas que tiene mucha suerte. O sea, la entrada es muy limpia, porque la barra la encuentran a 20 metros, con sangre, con tejido cerebral, o sea, vive. Y lo llamativo, que es algo también, es que se llamaba Phineas Gage, es que sus compañeros de trabajo, cuando se reincorpora, dicen que Gage ya no es Gage, que ha cambiado. Y que antes era un tipo muy majo, muy apreciado, y que se ha convertido pues a alguien medio violento, que habla con muchos tacos, que no se centra en nada. Entonces, por primera vez, la personalidad se ve que puede estar afectada por una lesión cerebral. Y nosotros, cada uno de nosotros, nos hemos dado cuenta que a lo largo de nuestra vida hemos cambiado. ¿Sí o no? Tú te vas, la experiencia, lo que has vivido, te vas modificando. Pero todos pensamos que nuestro yo actual es el definitivo. Que así es ya como soy. ¿Y no? Dentro de 10 años ese yo habrá quedado también atrás. Y habrá habido una evolución, porque es una evolución también en vuestro cerebro. ¿Vale? Bueno. A ver. ¿Quién es este? ¿Tarzán?
Un niño salvaje, Mowgli. Es una de mis fotos más queridas, ¿eh? Es este mismo, solo que estamos acostumbrados a verle con barba y de mayor. ¿Eh? Es Cajal. Entonces Cajal de niño descubrió la fotografía y le maravilló. Y siempre fue fotógrafo. Esto es un autorretrato. Y bueno, pues eso digo, que toda la gente que a veces estamos acostumbrados, cuando murió Sachs el otro día, yo colgué una foto de él con una moto, pues fue un motero. Y estamos acostumbrados también a verle como un ancianito con barba blanca y eso. No, era un tipo con una vida, incluso estuvo muy metido en temas de drogas y bueno, o sea, Cajal es el que funda la neurociencia moderna. Es el mejor científico español sin ninguna duda. En este país tenemos la costumbre de sacralizarlo y de convertirlo en un mito. Y es una pena, no hay que convertirlo en un mito. Tenía sus errores, sus prejuicios, era fervientemente antinacionalista, porque era un nacionalista español, era un patriota que para él era fundamental. Las malas lenguas decían que antes de dar clase iba siempre a un prostíbulo. O sea, hay toda una serie. Y yo digo, me da igual, en mi opinión le humanizan. Lo que no quiero es que sea un tipo metido en una urna. Es alguien que escribió muchísimo, cosa que en este país es rara, porque hemos tenido grandes maestros que no han dejado más que algún comentario en obras de algún discípulo y de los que no sabemos nada. Pero Cajal escribió toda su vida. De niño, que era un niño salvaje, escribió un libro para cómo apedrear a los de las pandillas enemigas. O sea, disparaban con onda. O sea, que no creáis que era una cosa de broma. O sea, que ahí los descalabramientos tenían que ser así. Y entonces el libro, que se llamaba Arte Lapidaria, explicaba hasta cómo escoger los proyectiles. Y hasta, o sea, cuando murió, él había estado escribiendo la mañana del día que murió. O sea, no paró nunca. Tiene una gran obra, hay muchas historias. Tiene una gran obra que es la histología del sistema nervioso, que en un centro donde yo trabajé en Estados Unidos, cuando alguien leía la tesis, le regalaban la obra de Cajal. Y os hablo de una obra escrita casi 100 años antes. Entonces, en los últimos 20 años de su vida, estuvo preparando una nueva edición de esa obra. Cuando él estaba enfermo, moribundo, la última semana, todo el manuscrito de la nueva edición desapareció, fue robado de su casa. Nunca hemos sabido qué ha pasado con él. O sea, yo tengo la esperanza de que algún día, en algún sitio, aparezca, porque esa obra es fundamental, pero lo que tendría que haber sido esa nueva edición, con todo lo que él había hecho y aprendido, todos sus discípulos trabajando, o sea, 20 años de trabajo de la escuela de Cajal desaparecieron en ese robo. El jefe de mi jefe dice que cuando Cajal murió, fueron sus discípulos y saquearon el laboratorio. Pues una mezcla también de lo que somos en estos países con las reliquias. Cuando Santa Teresa murió en Alba de Tormes por casualidad. Y entonces el duque de Alba quería que se quedase allí porque ya tenía pinta de ser santa. Entonces mandaron que la enterraran muy profundo y que echaran toneladas de piedras y argamasa para que eso fuese... Bueno, da igual, al año siguiente la sacó y él era el general de los carmelitas, de su orden, y entonces decidió llevarse un recuerdo y le agarró un dedo y se lo llevó. E inmediatamente empezó a trocearla. Y algo parecido hicimos con Cajal, no con su cadáver, pero sí con su obra y con sus... O sea, ya os digo, se robaron un montón de cosas. Algunas han ido apareciendo, sus cartas se vendieron en un mercadillo y conseguimos recuperar, de las aproximadamente 20.000, se han recuperado 3.000, que hubo que pagar a quien las había robado. Pero bueno, son cosas de este país también. Bueno, Cajal es el siglo XX y es cuando estamos haciendo ciencia de verdad y estamos pudiendo curar enfermedades de verdad y tenemos herramientas. Entonces, este que veis no es Cajal, este es Vogt. Y Vogt
si os fijáis lo grande que son estos cortes, es que fijaros en los detalles. Esto es cerebro humano. Entonces Vogt era un investigador alemán que era un experto en la corteza cerebral. La corteza es lo más externo y donde están las funciones importantes, la inteligencia, el habla, todo eso está en la corteza. Y entonces, en esos momentos, Alemania está en muy buena relación con la Unión Soviética, porque Alemania ha perdido la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles le impide una serie de cosas, le impide, por ejemplo, formar aviadores. Es todo para intentar evitar que Alemania pueda convertirse otra vez en una potencia militar. Entonces, como se van bien con los rusos, los alemanes mandan a jóvenes a formarse de pilotos en la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Entonces, Lenin muere. Y entonces, la Unión Soviética le pide a su amigo Alemania que Vogt estudie el cerebro del genio mayor que ha existido, que por supuesto es Lenin. Pero tiene que encontrar que es un genio. Entonces, Vogt hace lo que le manda, su gobierno, y estudia el cerebro de Lenin, donde apenas se encuentra más que hay unas células en capa 3. O sea, yo creo que Vogt debía estar desesperado por encontrar algo que fuese diferente en el cerebro de Lenin, porque todos los cerebros son diferentes, pero el genio nunca ha aparecido. Se ha buscado en el cerebro de Einstein, se ha buscado en el cerebro de mucha gente. Vale. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las buenas relaciones entre la Unión Soviética y Alemania se estropean, como todos sabéis, entran en guerra, y el gobierno alemán, que a Vogt le ha dicho que se vaya a la Unión Soviética a estudiar el cerebro de Lenin, dice que es un traidor porque ha estudiado el cerebro de Lenin. Y lo que hacen es cerrar su instituto de investigación y mandarle a la mili, mandarle al ejército. Le mandan de cabo al frente. Entonces, es eso, es decir, a veces vemos la ciencia como una cosa, la ciencia está mezclada de dinero, de política, de pasiones. Y esto es parte también de ella. V-O-G-T. Oscar Vogt. Bueno, más cosas. ¿Este sabéis quién es? ¿Nadie? Es premio Nobel. Bueno, os lo dejo de tarea. Su descubrimiento es este, por esto le dan el premio Nobel. ¿Sabéis lo que es? Esto es una lobotomía. ¿Qué es una lobotomía? Pues cortar un lóbulo del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un pequeño boquete aquí, en la sien, meten este cuchillo y lo mueven para arriba y para abajo. Egas Moniz, que es el que hace esta técnica, recibe el premio Nobel por ello. Y ahora la gente le insulta y hay campañas públicas para que se le retire el premio Nobel. Y no es así. En su momento, esto fue un enorme avance. Los enfermos mentales agresivos estaban encadenados a una pared, donde hacían sus excrementos y donde se les llevaba un plato de comida a una distancia razonable para que no te pudiera agarrar. Y así había cientos de miles de personas. Y entonces, la lobotomía, ¿qué es lo que hacía? Bueno, es convertirles en manejables. Y convertirles, es decir, que no hiciesen daño a otras personas. ¿Les dejaba como un vegetal? Pues depende. O sea, normalmente iban midiendo cuánto cortaban porque estaban hablando con ellos. Para daros una idea de que en aquel momento era un avance importante, a una de las hermanas de los Kennedy le hicieron una lobotomía. Curiosamente, era, no sé si la quinta, y es la que más tiempo vivió. Y
Y a veces también yo creo en eso, es decir, no podemos aplicar nuestros criterios de 2015 para juzgar lo que se hacía en 1950, porque en esos momentos no teníamos fármacos, y en la década de los 50 es cuando aparecieron los neurofármacos. Y por primera vez tuvimos algo para luchar contra la esquizofrenia, y tuvimos algo para luchar contra la depresión, y tuvimos algo para luchar contra las enfermedades mentales en general. Y esos fármacos los hemos ido mejorando año a año y década a década. Entonces los primeros que había tenían unos efectos secundarios terribles, terribles, pero eran mejor que no tener nada. Eso no quiere decir que no cometamos errores, pero os insisto, es decir, no podemos hacer trampas, no podemos hacer trampas con la historia. Bueno, Penfield es un tipo que viene a hacer el postdoc a España, porque en algún momento de nuestra historia fuimos una nación que hacía ciencia, y todo eso se lo lleva el tsunami de la guerra civil, donde se van, yo creo que de las 12 universidades que había en aquel momento, hay 8 rectores que van al exilio. Algunos asesinados, el de Granada es asesinado, que era un salmantino discípulo de Unamuno. Unamuno es encerrado en su casa y no puede salir y muere pocos meses después. No, los mejores científicos se van. Cajal, que ha presidido hasta el 34 la Junta de Ampliación de Estudios, que ha hecho ciencia de verdad, que ha creado institutos, que ha dicho que ha creado una estación oceanográfica en Santander, que ha mandado a los mejores jóvenes a estudiar al extranjero por primera vez, muere en el 34 afortunadamente. Y le sucede Bolívar, que es el gran zoólogo que hay en este país. Y Bolívar tiene que marchar al exilio creo que con 89 o 90 años. Y ese es el país que tenemos, donde, perdonadme, pero seguimos teniendo gente enterrada en las cunetas. Y no es política, es que tenemos gente enterrada en las cunetas, inocentes. Y es algo que tenemos que recordar también, ¿vale? Y es parte de la historia de nuestra ciudad. Entonces, bueno, que me voy. Penfield vino a España a hacer un postdoc, con 2 cojones. Y luego creó el Instituto Neurológico de Montreal, donde por primera vez encontraron una cura a la epilepsia. Bueno, teníamos algunos medicamentos que no eran gran cosa, pero la epilepsia, para que os hagáis una idea, es que hay un montón de... Bueno, hay unas pocas neuronas que se ponen a disparar. Y eso genera, nosotros lo llamamos una tormenta eléctrica, para que os hagáis. Es decir, ese grupo va generando ondas de actividad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso hace que tengas esas convulsiones típicas de la epilepsia. También os lo cuento de forma sencilla. Y normalmente se pasa y no pasa nada. Lo único que tienes que hacer, si alguien tiene un ataque epiléptico, es dejarle tranquilo, que no se haga daño, que no se golpee contra la mesa, y a los pocos minutos se ha recuperado. Bueno, Penfield, ¿cuál es la idea? Que yo puedo, si yo destruyo el foco epiléptico, pues destruyo la epilepsia. ¿Se entiende? Entonces dices, si yo el punto de inicio donde está el problema lo consigo o destruir o aislar, esa tormenta eléctrica la convierto en localizada. Para que os hagáis una idea, hay un truco temprano, que es cortar el cuerpo calloso, que es lo que une los 2 hemisferios. Y sorprendentemente no pasaba apenas nada. Entonces, ¿qué es lo que conseguías? Que si tenías el foco solamente en un lado, medio cerebro ya le dejabas libre de epilepsia. Bueno, entonces, Penfield se pone, lo que hace es operar para destruir los focos epilépticos. ¿Cuál es el problema que tiene? Localizarlos. Tú puedes tener unos electrodos puestos en la cabeza, pero eso no te dice en qué punto está sucediendo eso. Entonces, lo que él hace es esto. Curiosamente, nuestro cerebro tiene muchas cosas peculiares. No tiene receptores para dolor. ¿Qué implica eso? Que si yo os anestesio con la anestesia del dentista el cuero cabelludo, yo os puedo abrir la tapa. Esto no lo hagáis, niños, no lo hagáis en vuestra casa. Y yo puedo estar contigo con la cabeza abierta charlando. Y entonces este es un cerebro de un tipo que está aquí al lado de Penfield charlando con él, y Penfield va poniendo numeritos, que es estos papelitos que veis aquí, y va con un electrodo muy fino, con un alambre muy fino, con aguja, pinchando en cada sitio,
buscando la epilepsia. ¿Vale? Bueno, entonces, es una gozada. Porque la persona te dice lo que está sintiendo. No hay daño, no es algo bueno y ahora lo hacemos de otras maneras, ¿vale? Porque la aguja al pasar hace algo de... mata algunas neuronas según va pasando, ¿vale? Pero de verdad no pasaba nada. Entonces, por ejemplo, es una cosa que me parece interesante. La gente le dice a Penfield que recuerda cosas que no recordaba recordar. Me explico. Es que se lo hace y entonces dice, estoy viendo a mi padre, llega con el coche, está aparcando, está nevando fuera, miro por la ventana y yo tengo 3 años. Entonces, hay 2 explicaciones. O nuestro cerebro está lleno de memorias que no conseguimos sacar, como un disco duro del que no pudieses entrar en el directorio. Opción B son alucinaciones. No lo sabemos. Pero sería, yo digo, o sea, el mejor regalo que te podría hacerte la ciencia, ¿no? Que de repente todos los recuerdos de mi padre que ya no tengo, los pudiese volver a recordar. Lo mismo están quizá ahí enterrados bajo estratos de memoria. Yo os digo, no lo sabemos. Bueno, luego, si ya entendemos un poco cómo funciona el cerebro, conseguimos incluso solucionar quirúrgicamente enfermedades y también farmacológicamente, surge la idea de si yo puedo manipularlo. Entonces, por ejemplo, esto es un estudio, de agresividad, que es un gato donde en la zona de la agresividad se le está dando una descarga eléctrica y aquí vemos cómo tiene una rata y está tan tranquilo. En España, que somos así, este experimento se repitió con un toro bravo. Y salió en todos los telediarios del mundo. Fue uno de los momentos en que la ciencia española alcanzó las más altas cotas de... el investigador tenía un mando a distancia y el toro investiga y según decían los periódicos y el nodo, cuando daba el mando el toro se quedaba como una vaca lechera. Pero el asunto, imaginaros lo que abre de puertas si por ejemplo la gente que tiene adicciones, podemos conseguir que dejen las adicciones. Ayer leían el último artículo que había escrito Sachs, ¿vale? Él hablaba sobre un hombre que había tenido una enfermedad, Kluber-Bucci, y después de este club él le había entrado una ansia. Le había entrado una ansia por comer. Decía que podía llegar a abrir una caja de galletas y comérselas todas. Pero el ansia le había llegado también por el sexo. Y su mujer, con la que tiene una relación muy normal y de amor, decía que la buscaba 5 o 6 veces diarias. Y que no quería preliminares, quería ir al grano. Pero que 2 o 3 segundos después de terminar quería otra vez. O sea, era un problema psicológico. Entonces, su mujer le dijo que a ese ritmo que no, y probablemente sin preliminares menos. Y entonces él, que al parecer era buena persona, pues se dedicó a buscar pornografía. Entonces empezó, ya teníamos ordenadores, empezó a descargarse pornografía, se descargó también pornografía infantil. Entonces la policía le pilló y le llevaron a un juicio y pidieron 20 años de cárcel. Y Sachs declaró en su favor que era una enfermedad, que nunca había molestado a nadie, que no tenía ningún problema para nadie. Y la juez dijo que es bien, que aceptaba eso, pero que él podría haber buscado, porque luego le hicieron lo que se llama una camisa de fuerza química, que es lo que yo os decía con los neurofármacos, pues alguien que tiene un comportamiento aberrante, pues se llama también castración química, se hace con violadores. Y entonces le aplicaron de esa manera, con lo cual ya el deseo sexual bajó a 0. Y bueno, Sachs contaba cómo habían recuperado su vida y él... Pero lo que os voy... Eso es un extremo, pero hay... o
O sea, se calcula que el 1 de cada 10, y aquí estamos pues, quizá un centenar de personas, pues 1 de cada 10 tiene algún tipo de desajuste mental. Con lo cual son millones de personas en nuestro país. En algunos casos un desajuste que requiere hospitalización, en otros un desajuste que requiere tratamiento y en otros casos un desajuste que hace que seas peculiar. A veces el peculiar realmente habría que internarle o viceversa, pero es parte también de lo que vivimos. ¿De acuerdo? Voy terminando ya. Bueno, sí, todavía quería contaros algunas cosas más. Bueno, rápido. Ahora podemos ver el cerebro vivo, lo que no es fácil. Entonces, todo esto lo hacemos con técnicas de neuroimagen, que en general es hacer un estímulo. El estímulo puede ser poner una imagen. Y puedes poner una imagen de una tragedia o de alguien quien quieres y ver qué zonas se estimulan. Entonces dices, aquí este es el estímulo, este es el mismo señor cuando no le pones la foto, y lo que haces, que también es bueno para que interpretéis todas estas cosas, porque a veces lo vemos como que fuese... Lo que haces es restar una imagen de la otra. ¿Vale? Entonces, eso tiene muchos riesgos, porque nuestro cerebro está haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Aquí evidentemente no... O sea, si yo veo esto, digo corteza occipital, ¿qué es esto? Por lo tanto, este señor lo que le están es poniendo una imagen de algo. Está metido en un tubo, un escáner, tiene ahí una pequeña pantalla neuronal, le han puesto una foto. O sea, eso es lo que podríamos decir si vemos esto. ¿Vale? Entonces, podemos estudiar el cerebro vivo sin generar ningún daño. Pero claro, el cerebro está haciendo, controlando el latido cardíaco, controlando la respiración, está haciendo muchas otras cosas. Entonces, en teoría, si todo va bien, pues esa es la misma señal que estará haciendo el control cuando no tiene la imagen. Pero siempre es delicado. Bueno, algunos mitos de los que todos habéis oído hablar y algunos otros que no habéis oído hablar. El mito del 10%. Enormemente extendido. Si tú preguntas a una clase de psicólogos o de biólogos o tal, decir, ¿cuánto cerebro usa la gente? Un tercio te responde el 10%. Y lo hemos oído todo, o sea, ahora eso. Entonces, estos mitos algunas veces les puede seguir la pista y encontrar dónde aparecieron por primera vez. Este aparece por primera vez en 1880-1890. Son los primeros psicólogos, Walter James, empiezan a estudiar la mente, empiezan a estudiar los genios, luego os enseño uno. Y lo primero que dicen es que el cerebro tiene un gran potencial desaprovechado. Eso es lo primero que aparece. Solamente eso. Y yo creo que todos lo podemos pensar, porque dices, bueno, teóricamente, pues nuestro cerebro nos puede permitir aprender 40 idiomas y normalmente hablamos 1 o 2. O sea, tenemos un potencial que no estamos usando. Y eso en cualquier tema que os planteéis. Pero eso va evolucionando. Primero eso, hay un potencial desaprovechado, en un momento determinado se cuantifica. Y se dice, la gente usa, no sé si es la siguiente que os he traído, no. Bueno, todo esto se basa en dos aspectos. Uno, es decir, hay todas unas capacidades para hacer cosas, y luego es la parte del dinero. Si tú me das tu dinero, yo puedo hacer que tú puedas desarrollar ese 90% que no tienes. Y luego nos gustan las respuestas fáciles. En vez de decir, si tú quieres aprender un idioma, tienes que ponerte a estudiar gramática, estudiar vocabulario y tal, pues preferimos que si nos dicen que nos ponen una cinta magnetofónica mientras dormimos, pues nos gusta mucho más. Y si queremos adelgazar, en vez de comer menos y hacer más ejercicio, nos dicen, aquí tienes esta pastilla, o si te pones esta vela en la oreja, pues te vas a adelgazar, pues joder, compramos la vela, pero echando virutas. Constantemente, algunas cosas más esotéricas y otras como que tienen más capas de barniz científico, o gente con bata blanca, y 9 de cada 10 dentistas recomiendan tomar chicle no sé qué. El otro sería el único sensato que dice, no como este chicle. Pero bueno, en el almanaque mundial, que es una especie de cosa popular, porque aquí hay siempre esos flujos un poco extraños. Ayer también hablaba un poco de esto sobre científicos, periodistas que hablan de ciencia. El periodista normalmente quiere una gran noticia, y el científico, que está muy contento de lo que tiene, no encajan. O sea, el periodista quiere que le digas se ha curado el cáncer,
Y tú lo que dices es, he conseguido que los linfocitos, no sé qué, con el tratamiento tal, sobrevivan 3 horas más. Y tú no quieres decir, crees que estás con un resultado importante, pero no dices en ningún momento. Entonces, hay una disputa. Entonces, bueno, aquí el almanaque dice, no hay límite a lo que te puede lograr. Los científicos, los psicólogos nos dicen que solo usamos en torno a un 10% de nuestro poder cerebral. Este es localizado, por lo que yo sé, en el año 29, en este almanaque mundial, que imaginaos lo que sería, donde todas esas ideas previas de usamos solo la parte, y aquí ya si estamos hablando, o sea, va evolucionando las palabras. Primero es el potencial, luego ya es el poder y luego ya solo usamos el 10% del cerebro. Hasta a Robin le pasa. Fijaos aquí, dice, el enemigo de Robin dice, no puedes hacer nada contra mí, un hombre que utiliza el 90% de su capacidad cerebral. Pero no creéis que es un tema que le afecta solo a Robin, porque incluso a Hulk, a pesar del exterior monstruoso de Hulk, su mente es tan humana como la de todos, pero en este momento solo está usando quizá un 4% como mucho. ¿Qué va a hacer el pobre Hulk con solo un 4% del cerebro si con el 10% ya vamos mal, la mayoría? Vale, entonces, lo que quiere decir es que todo esto llega a la sociedad y hay algún dato científico que hay al principio y ahora os cuento. Bueno, este es el programa de televisión que digo que es más famoso de la historia. O sea, es cuando Uri Geller se pone a doblar cucharas por televisión española, la mejor televisión de España en aquellos momentos, porque era la única que había, y arreglar despertadores. Y la gente llamaba alucinada porque le funcionaba. Entonces, Uri Geller también es otro de los que dijo que la mayoría de la gente, intento recordar sus palabras textuales, la mayoría de la gente usa un 10% de su cerebro. ¿Qué quiere decir la mayoría de la gente? Que hay unos pocos que tenemos capacidades extraordinarias, que son los que podemos hacer cosas extraordinarias como doblar cucharas. ¿Por qué se llega a esto? Bueno, siempre yo que digo funciona un poco de la misma manera, se van cogiendo trozos de ciencia. Voy a intentar ir rapidillo. La proporción glial, las neuronas están rodeadas de otras células que se llama glía. Glía significaba un poco como pegamento, cemento, o sea, era un poco como el polispán, los gusanitos, estos blancos que empaquetan las cosas, era lo que empaquetaba las neuronas. Y se dice que hay 10 células de glía por cada neurona, con lo cual esto es uno de los datos que se pueden empezar a decir, no, yo es que he leído una cosa científica que dice que solo el 10% son neuronas. Siguiente, Cajal trabaja con una técnica que es el método de Golgi, que tiñe muy pocas células. Es una preciosidad, es una maravilla, es muy caprichoso, entonces solo tiñe, se calcula un 1, un 2, un 3%, menos del 10%, pero solo unas pocas. Luego, en todos esos estudios se va viendo que hay neuronas que están inactivas, normal. Y también se van haciendo los estudios estos que os contaba con los electrodos. Hay sitios donde se ve que si tocas con el electrodo, mueves un dedo. En otros casos recoges información sensorial, que es, por ejemplo, lo que vemos en los dibujos animados cuando te dan un golpe en la corteza occipital, ¿qué es lo que pasa? Ves estrellas, exacto. ¿Por qué ves estrellas? Porque esto os he dicho que era la zona de la visión, y entonces tienes alucinaciones simplemente porque has estimulado las neuronas mecánicamente y ves estrellas. ¿De acuerdo? Entonces hay zonas que ni son motoras ni son sensoriales, entonces son áreas silentes. En principio dicen como que no hacen nada, es todo lo contrario, son las que están conectando unas con otras, son las zonas de asociación. Esto que veis aquí son neuronas y glía con 2 marcadores. Estos son zonas que veis activas y todas estas zonas silentes como que no estuvieran haciendo nada. Este es otro ejemplo. Bueno, ¿por qué esto es mentira? Pues porque si el 90% de nuestro cerebro no hiciera nada, cuando tenemos un daño puntual como es un derrame, pues no pasaría nada. Y la experiencia es que no es así, siempre se generan déficits, siempre hay pérdidas, siempre lo notas. Los escáneres cerebrales no ven ninguna zona que esté siempre apagada. Sí, sí. Sí, 5 como máximo. No, 5. La evolución, si el cerebro es muy caro, gastamos el 20% de la energía del cuerpo para solo el 2% del peso.
Entonces no tendríamos tanto cerebro si luego nos sobra el 90%. Los registros eléctricos, siempre ves actividad, y las neuronas que son inactivas degeneran, se pierden. Bueno, este es supuestamente el hombre más inteligente del mundo. Terminó fatal. Y yo creo que los datos... O sea, murió muy joven. Y entonces su familia quedó en muy mala situación económica y él había escrito un libro sobre la inteligencia. Entonces difundieron que tenía un cociente de inteligencia superior a 250 y yo creo que fue una estrategia de supervivencia para vender los libros. Pero se estudió y se dijo que él tenía esos niveles porque usaba más el cerebro, ¿no? Bueno, Lucy ya lo he dicho. Bueno, entonces lo del 10%... Para mí es como si dijésemos, yo de mi coche realmente solo uso el 10%. ¿Por qué? Porque muchas veces las luces las tengo apagadas, solo pongo una de las marchas en un momento determinado, los abre ventanillas o como sea no están funcionando en ese momento. Es decir, usamos nuestro cerebro igual que el coche, es decir, según voy necesitando, de forma secuencial voy activando cosas. Hay cosas que están normalmente funcionando, es decir, evidentemente el control de la respiración pues funciona también cuando estoy dormido, pero por ejemplo el juicio, la zona que se encarga del juicio crítico, la tengo prácticamente apagada cuando estoy dormido. Por eso los sueños son tan absurdos, porque nuestro cerebro no los está juzgando. Y por eso tiene esas cosas oníricas que dice que son totalmente eso, o sea, sin pies ni cabeza, ¿no? Bueno, el mito del alcohol y las neuronas. Yo esto me acuerdo cuando yo era estudiante, por eso digo que forma, aunque te creas que tú eres un científico, forma parte de nuestras vidas. Pues yo me acuerdo que decía, bueno, vamos a salir esta noche a matar unos cuantos miles de neuronas, ¿no? Las nuestras. Era más o menos esto. Entonces no es así. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Reduce muchísimo la actividad. Entonces, como lo reduce, es lo que hace, por ejemplo, que hablemos con lengua pastosa. O es lo que hace, como aquí... Bueno, primero, es un tóxico. Y nuestro hígado intenta destruirlo como hace con todos los tóxicos. Si el hígado está sobrecargado, el hígado empieza a sufrir daños, que es lo que conocéis todos, lo de las cirrosis, que lo vamos convirtiendo en algo parecido a un foie gras. ¿Vale? Porque aumenta mucho la grasa del hígado. Y entonces te vas... Como tienes tu sistema nervioso deprimido, te tumbas, tienes tendencia a sentarte o a caerte o a tumbarte. Y entonces tus reflejos también se vuelven muy lentos. Y por eso es lo que dices, el alcohol no mata neuronas, mata personas. Aproximadamente 2,5 millones al año. Entonces es algo para tener, pero hay que decir las cosas. ¿Cuándo surge eso? Estas señoras son las de las ligas contra el alcohol. Y hay que entenderlo también, ellas piensan que todos los males de su época surgen del alcohol. Es el hombre que se dedica a la bebida, abandona la familia, se gasta el sueldo en alcohol y entonces, ya os digo, me resulta interesante buscar dónde surge por primera vez. Surge en esta época, son ellas las que dicen que el alcohol está matando las neuronas, cuando apenas se conoce lo que son las neuronas. Y bueno, los efectos dependen de muchas cosas, del tamaño, de qué es lo que bebes, cómo lo bebes, de a qué edad. Nuestro cerebro aprende muy bien. Entonces, yo digo, por ejemplo, tabaco. Los que tengáis hijos o vayáis a tenerlos. Si tú empiezas a fumar antes de los 13 años, tu cerebro aprende muy bien nicotina. ¿Qué quiere decir? Es la típica persona que cuando en una boda lleva no sé cuánto tiempo sin fumar, en una boda le dice, venga, joder, que es mi boda, ¿cómo no vas a echarte un cigarrillo? Sale de la boda y se va a comprar una cajetilla. O sea, es la gente que recae con rapidez. ¿Por qué? Porque su cerebro es igual que cuando aprendes un idioma y dices, joder, qué bien aprenden los niños. El niño que ha empezado a fumar muy pronto recae con mucha facilidad. Si has empezado más tarde, es mucho más fácil dejarlo. Entonces, por eso es tan importante y por eso estoy de acuerdo con que el tabaco sea caro, porque un crío puede marcar una diferencia que valga 1 euro, que valga 3 euros. ¿Vale? Bueno, el alcohol también hace que disminuya el volumen cerebral, lo veis aquí muy bien. Los espacios, los ventrículos, acordaros de nuestro amigo Leonardo, se ensanchan, pero el número de neuronas no, por lo tanto no es verdad que el alcohol mate neuronas.
Más cosas. Bueno, el efecto Mozart, lo habéis oído también. Hay que ponerles a los bebés música de Mozart. Surge por un tipo peculiar, Tomatis, en el año 40 y algo, 1940 y algo. Él es un médico otorrino y él dice que la música tiene efectos muy beneficiosos en la mente de los bebés. A partir de ahí, de este Alfred Tomatis, que es un francés, hay una red con cientos de centros Tomatis por todo el mundo. Tú puedes, si quieres ser diplomado del método Tomatis, con 3.000 euros lo tienes resuelto en una tarde. Pagas los 3.000 euros, te mandan una máquina y un manualillo de instrucciones. Miles de críos están ahora siendo tratados estos. De uno de estos CDs de efecto Mozart se vendieron 2 millones de ejemplares. Bueno, hubo un estudio serio, que es este. Publicado en una buena revista, entonces era, si tú les pones con estudiantes universitarios, que son unos conejillos de indias bastante baratos y que se usan mucho, son mucho más baratos que los conejillos de indias reales, o sea, no se puede comparar. Bueno, entonces tenían que hacer esta figura doblando y cortando un papel. Y entonces les ponían música de Mozart, ruido blanco, silencio y tal. Entonces parece que el estudio con la música de Mozart lo hacían mejor. Único estudio serio. Primero, era estudiantes universitarios y no niños solo bebés. Segundo, nada sobre cociente de inteligencia, simplemente que hacían ese test algo más rápido. Era un test de razonamiento espacial y nada de inteligencia. No se ha conseguido replicar este experimento. Tema clave de la ciencia, es una cosa que es sorprendente, la repites. Si sale tal, lo confirmas. Si no sale, al menos sospechas. Uno de los dos no está bien. O el que lo ha dicho el primero, o los que lo han replicado. Y la supuesta mejora desaparecía a los 15 minutos. Todo esto no se cuenta nunca. Pero este libro vendió también, creo recordar, más de 1 millón de ejemplares. O sea, no os imagináis lo que es 1 millón de ejemplares. Son millones de euros para el autor, para la editorial, para todos los productos que salen de aquí, discos, películas, programas en televisión, etc. Bueno, los mismos efectos con Mozart se ha visto que se hacían también con un vaso de limonada o con una fotocopia de una novela de Stephen King. Yo digo, la limonada me parece más sana y lo más barato es la página de la fotocopia. O sea, que no hay que gastarse el dinero en un CD. Pero, insisto, este señor es un gobernador de un estado en Estados Unidos, el país número 1 en ciencia en el mundo. El responsable político puso dinero del Estado para que hubiese música de Mozart, discos en todas las guarderías. Tú dices, la ciencia que hay esto es cero, pero políticamente es un acierto, cuesta muy poco dinero. Los padres piensan que el gobernador se preocupa de sus hijos y supuestamente a ellos no les cuesta nada. Tercero, la música clásica no hace daño a nadie. Entonces, inmediatamente otros gobernadores hicieron lo mismo. Los aparatos esos Tomatis que os digo que podéis comprar por 3.000 euros, el gobierno polaco lo ha comprado para 200 escuelas. Es mucho más barato que contratar profesores, que formar profesores. Entonces, políticamente lo puedes vender y te cuesta la centésima parte que lo que harías para mejorar realmente el sistema, que insisto, es tener más profesores y mejores profesores, que es lo que sabemos que sí que funciona. Bueno, voy a ir muy rápido. A ver, perdonad. Esto os quiero contar y ya con esto termino. La comunicación facilitada es una técnica que existe ahora en estos momentos, ¿vale? Entonces, es personas que tienen una discapacidad, y os digo, yo lo conozco en el caso del autismo, que es un tema que me interesa y en el que trabajo. Entonces, lo que se hace es lo que veis ahí. Un especialista sujeta la mano de la persona y le ayuda a que esa persona teclee lo que él quiera, ¿vale? Aquí lo veis cómo se hace, con una tableta o con un teclado. Entonces, los primeros mensajes, si tú leías las experiencias de los padres lloraban, porque lo que el hijo les decía es, por fin te puedo decir lo que agradezco, lo que has hecho por mí, todo lo que te quiero, ¿vale? Entonces dices, se vivía como alguien que estaba encerrado dentro de su cuerpo
que no podía salir, que no podía comunicar, y de repente tenemos una herramienta que lo facilita. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que de repente uno de las chicas con autismo, el mensaje fue otro, dijo que su padre abusaba de ella. Bueno, pues igual que ha contado una cosa, puede contar otra. Al padre le detuvieron, detuvieron a la madre también, porque no había avisado, la acusaron de ser cómplice, y empezaron a surgir. Entonces, afortunadamente, en el juicio que hubo, un juez sensato llamó a científicos a declarar, y entonces los científicos hicieron un experimento muy sencillo, que es decir, bueno, ahora le vamos a enseñar una foto al niño y le vamos a enseñar una foto al experto y le vamos a preguntar qué foto es la que han visto. Y siempre, aunque en teoría el que tenía que responder era el niño, era la foto que había visto el experto. ¿Se entiende? No. Tenemos al niño o a la niña y tenemos al experto o la experta. Sí, entonces el experto agarra la mano y en teoría solo la está sujetando, pero el que dice la tecla que hay que pulsar es la niña. ¿Vale? Entonces el punto clave es comprobar que es realmente la niña y no le estás dirigiendo la mano. ¿Vale? Entonces, forma de hacerlo: a la niña le enseñas una foto de un gato y al experto le enseñas una foto de un coche. ¿Qué es lo que has visto? Coche. Entonces, quien estaba hablando realmente era el experto. O sea, esos padres fueron absueltos, pero decían: todos mis vecinos piensan que ha abusado de mi hija, me ha costado $60.000 en abogados, mi familia está destruida. Y hubo, en total creo que ha habido hasta el momento 20 y tantos casos de eso, de acusar de abusos a los padres. Y en todos los casos que yo sepa se ha demostrado. Y hay algo que es especialmente sorprendente, y me parece... una de las expertas, que es el caso que he podido estudiar y leer, ella escribió un libro contando luego su experiencia, ella creía realmente que era la niña la que hablaba. O sea, cuando los experimentos que se hicieron demostraron que no podía ser la niña, sino que era ella, les preguntaban cosas que, por ejemplo, uno podía saber y otro no. Entonces siempre era la experta. Pero ella no se lo creía. O sea, cuando le vio las evidencias tal, pidió perdón a los padres, pero no era algo de maldad, de voy a machacarte. Ella realmente creía que la niña era la que estaba dirigiendo la mano. ¿Vale? Eso me parece muy importante. Bueno, esto es una de esas familias, pues eso, cuando salen el padre y la madre de la cárcel. En algunos casos estuvieron más de un año, pues eso, entre que los juicios, no sé, es un crimen, pues imaginaros lo que es abusar de una hija discapacitada. Bueno, no, lo dejo aquí. ¿Preguntas? Sí. Sí. Bueno, quedan 8 minutos, daría para una pregunta, como mucho, y si queréis, aprovechamos el turno de más tarde y juntamos las dos cosas, guardáis las preguntas y las hacéis después, si os parece bien. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Venga, contesto rápido para llegar a 2. A ver, yo tengo entendido que los niños se producen... Si quieres, puedes contestar con el micrófono de aquí y así no hay problema. ¿Vale? ¿Entendido? ¿No? Sí. Vale. Eso, que tengo entendido que en los niños se produce como una poda neuronal cuando con el neonato, y si el niño como que adquiere ciertos estímulos, las neuronas se conectan y como que se podan menos neuronas. Sí. Entonces, el tema de la música sí que podría ser como un hecho de que el niño tenga un estímulo y no se pierdan tantas neuronas, y sí que fomente algo a la inteligencia. Sí. Vamos a ver, lo has explicado muy bien. Nuestro sistema nervioso produce en exceso, produce muchas más neuronas de las que necesitamos.
y luego las que se conectan bien se mantienen y las que no las destruimos. Es el sistema como funciona. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes una rata, nosotros decimos un ambiente enriquecido. Un ambiente enriquecido es una jaula grande con otras ratas y con juguetes de bebé, de estos que suenan, tienen colores. El cerebro tiene más conexiones, digamos, frente a un ambiente donde solo hay una rata sola en una jaula vacía. ¿Qué es lo que te digo en tu pregunta? Es decir, lo que mejor funciona es no música de Mozart, sino que los padres le hablen, le lean cuentos, les escuchen, estén con él, le saquen de paseo. O sea, todas esas aferencias son muchísimo más importantes y son gratis. ¿Vale? O sea, el problema es que vivimos en una sociedad donde queremos soluciones rápidas pagando. Entonces, en vez de dedicar tiempo a tus hijos, es mucho más barato comprar por 20 euros un CD y ponérselo y dedicarte a tus cosas. Entonces, lo que dices es cierto, pero es mucho más mejor para el desarrollo cerebral eso, hablar con ellos, leerles cuentos. ¿Más preguntas? Sí. Perdón. De que las células del cerebro no se reproducen, sino que van muriendo paulatinamente y, es decir, teóricamente vamos a menos. Sí, dos cosas. Una, tenemos dos zonas del cerebro que producen nuevas neuronas en toda la vida adulta. Por lo que sabemos, no son... O sea, son solo en dos zonas localizadas. Si tenemos un derrame, no van para allá a resolver el problema. Tenéis que tener ojo con lo del número de neuronas. Los niños con autismo tienen más neuronas que los niños sin autismo. De hecho, una de las teorías es que tienen el autismo porque ese mecanismo de poda no ha funcionado bien. Y luego, la segunda parte es que antes creíamos que perdíamos muchas neuronas cada día. No es verdad. Llegamos a edades muy avanzadas, si no has tenido problemas de enfermedad tal, con prácticamente el mismo número. O sea, el declive es muy lento. Las neuronas en general resisten casi toda la vida de una persona en la inmensa mayoría de los casos. Una cosa que... el tema de... A mí me sorprende que no lo hayas puesto como uno de los primeros. El tema de los dos hemisferios del cerebro, el racional y el emocional. O sea, sí, es lo que os digo. He elegido y, como veis, me quedan algunos mitos más por contaros. Ese es otro de los famosos mitos que hay. O sea, no es así. El cerebro funciona mucho más integrado de lo que creemos. Con la edad también se va integrando más. Es otra de las... O sea, el cerebro es muy plástico. Estábamos acostumbrados a verlo como una cosa fija y que a partir de los 2 años lo único que podíamos era irnoslo destruyendo. No es verdad. Se adapta mucho y eso no es cierto. O sea, que sí que hay funciones que están... que son asimétricas, que están más localizadas en uno de los dos hemisferios. Varía también si eres zurdo o diestro, que es también otra de las cosas curiosas, pero no hay un hemisferio artístico y otro racional, no es así. Pero bueno, da para mucho, Carlos. ¿Una última? O... Sí, última pregunta. Vamos, bueno, aún o queda... las que se puedan, ya ves que voy rápido, José. Pues la pregunta es que ¿dónde quedaría la psicología entre la neurociencia y, digamos, las supersticiones, como que tenga un papel que lidie entre los dos? Qué pregunta más malvada. Es curiosa. Vamos a ver, yo creo... La psicología es una ciencia muy joven y tiene un siglo, prácticamente. Y como ciencia joven ha tenido sarampiones y ha tenido enfermedades de la infancia. Y yo creo que forma parte de la neurociencia, tiene teorías que ya os digo que han sido simplemente desacreditadas. Yo soy muy crítico con el psicoanálisis, por ejemplo, y hay países donde el psicoanálisis es que se psicoanaliza a la mitad de la población. Entonces, yo creo que es fundamental que los psicólogos refuercen esa base científica, que creo que lo están haciendo, y que también los que somos más de célula, como es mi caso, también podemos aprender mucho de ellos. Entonces, lo que os digo, decir, creo que simplemente es un proceso del desarrollo de una nueva disciplina, y una disciplina que surge en cierta manera de nuevo. No es
no es, o sea, los primeros psicólogos en muchos casos eran médicos, pero pues la química también tuvo sus alquimistas y ese proceso que ha durado siglos aquí se está logrando en décadas. Pero bueno, son una disciplina que a mí me gusta mucho también, ¿eh? O sea, lo que pasa es que hay que reforzar todos esos criterios de rigor científico y ya está. Una última y rápida pregunta. Allí. Los complementos alimenticios que se toman las madres embarazadas cuando, bueno, como el DHA, yo hablo del caso del DHA, que es una cosa que me han dicho a mí que puede funcionar y no sé hasta qué punto en el desarrollo después cerebral, que es lo que me han dicho de los niños, tiene efecto, ¿no? ¿Esto es útil? Bueno, aquí tenemos un experto en suplementos alimenticios que lo podría contestar, estoy seguro, mejor que yo. Yo, mi idea, vamos a ver, que una alimentación variada para el cerebro, o sea, un suplemento es si tú tienes una deficiencia, y normalmente si tienes una deficiencia no necesitas, o sea, que si no la tienes, con una alimentación sana y normal es suficiente. Otra cosa es si por los motivos que seas tú tienes una deficiencia, pues entonces, pero nos movemos, no sé cómo decirlo, o sea, es todo un proceso económico de vender cosas y que muchas veces son absurdas. O sea, si no hay una deficiencia, ¿por qué vas a tomar algo? Y sobre todo, ¿por qué no lo sustituyes con una cosa? Es un poco el ejemplo también de lo del CD Mozart. Si tú diciéndole cosas a tu hijo, contándole, leyéndole un cuento, es que es mucho mejor eso, comerse una sardina que tomar una pastilla de fósforo. Y aquí, pero bueno, insisto, tienes la suerte de tener al doctor López Nicolás aquí, que seguro que te lo puede contestar con mucho más criterio que yo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la brevedad de vuestras preguntas y la brevedad de las contestaciones. Pues eso, dentro de media horita, a las 11:30, volvemos. Podemos discutir, bueno, lo que queráis. Aproximadamente un poquito menos.